y hay otras redes, los hospitales, bueno, la atención psicológica, etc. Otra cosa son los centros de mediación, así que quiero que esto quede bien claro, porque inclusive hay quien entiende que no se puede hacer ninguna clase de mediación en casos donde hay violencia. Y yo creo que se puede, pero tiene que ser con gente muy experta y en ciertos modos, como digo, particulares de mediación. Sí, Jorge Ronco de FM Comarca Andina. La pregunta es si los otros tipos de violencia, como la violencia institucional o la violencia de los medios, tienen cabida también en esta nueva justicia más cerca de la gente. Bueno, pueden tener cabida en distintos niveles todos los casos, pero la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte atiende violencia doméstica. Y para eso la verdad que está llena todo el tiempo, mañana, tarde, noche, fin de semana, día de semana, ya los horarios marginales que al principio, por ejemplo, la noche la gente todavía no iba, bueno, ahora va siempre, fin de semana también. Como digo, fuera del horario tribunales, creo que hay 60 y pico % de los casos que son fuera de la violencia, no ocurre de 7:30 a 13:30 necesariamente, por lo menos. Así que todas las otras violencias están fuera de esta oficina de violencia doméstica. Y en general habrá que hacer denuncias a un tribunal, en el caso que esto haga falta, o a las casas de justicia, o a un centro de mediación para ver si se puede buscar a lo mejor cuando hay algún tipo de violencia que pueda ser cultural, porque una cosa es que te peguen y otra cosa es una violencia de la que estamos llamando mediática, por ejemplo, donde a veces es cuestión de no saber, ¿cierto? Es una cosa cultural. Elena Romina de Canal 4, explicarle un poco a la sociedad lo que es Casa de Justicia. Usted fue mentora de esta Casa de Justicia. ¿Cómo surge este proyecto y cuál es la necesidad digamos, de la ciudadanía argentina, ¿no? De alguna manera. Bueno, no soy solo yo, justamente por eso estoy acá con la doctora Gladys Álvarez, porque esto es una idea conjunta. La primera vez que se nos ocurrió, como creo que lo conté ayer, fue cuando estábamos en El Salvador, en los conflictos de tierras post-guerrilla. Así que me habían llamado por el registro de la propiedad, pero vimos que esto no era cuestión solo catastral de dividir las tierras, sino algo mucho más, que era ir a los lugares a ver de qué se trataba, y por eso inclusive apareció la idea de mediadores volantes, que ahora se está ejerciendo de las casas de justicia justamente. Bueno, la idea de la casa de justicia es que la justicia no es solo algo que se hace desde un juzgado. La gente, al juzgado vienen los abogados, al juzgado no viene la gente, o viene en un segundo nivel, además hace falta el patrocinio letrado. Eventualmente un juzgado de paz, que es la primera barrera, sí puede recibir a la gente, y además el nuevo juez de paz, porque los viejos jueces de paz tampoco, te atendían menos a lo mejor que un juzgado de otras instancias. Así que bueno, los juzgados no son el lugar. La Casa de Justicia es donde se atiende además en forma de red, se atiende verdaderamente el problema, ¿no es cierto? A lo mejor la doctora Álvarez, me gustaría que ella participara en esto también y explicara un poquito más el tema. Cuando concebimos la idea de las casas de justicia, pensamos que tenían que estar en el paraguas del Poder Judicial, o sea, ser parte del servicio que la justicia brinda a la población. Cada casa de justicia de las que tenemos es distinta. Cuando tuvimos que hacer la Casa de Justicia del Bolsón, hicimos un relevamiento de qué opinaba la población, qué tipos de problemas tenía, qué le pasaba con la solución que había buscado para su problema, si había ido a la comisaría, qué le había pasado, si había ido a un abogado, qué le había pasado, si había iniciado un juicio, qué sabía del juicio. Hicimos todo un relevamiento en el Bolsón con estudiantes de la escuela secundaria. Les pusimos un gorrito que decía Casa de Justicia y una camiseta, y los mandamos a la feria y los mandamos a otros lugares. Y ahí nos dimos cuenta, hicimos el diagnóstico de la población del Bolsón.
qué tipo de problemas había que enfrentar. Y así nació la Casa de Justicia. Cada vez que le preguntábamos a la población, ¿a usted le gustaría tener una Casa de Justicia? ¿Usted apoyaría una Casa de Justicia? La población dijo sí. Ese diagnóstico lo hicimos procesar y de ahí salió el diseño de la Casa de Justicia, en donde estaban el juez de paz y todo el personal que ustedes conocen. Vos querías preguntar algo. Sí, una consulta tiene que ver con la situación de la violencia, ya no de género porque ha cambiado la figura legal, ahora es violencia familiar. En este sentido, en Bolsón se nota un crecimiento exponencial de la denuncia a través de la oficina tutelar que tiene la unidad 12. Ahora, ¿qué relación hay entre la Casa de Justicia, la oficina tutelar y cómo se están trabajando esta ola creciente de denuncias de violencia familiar? Bueno, a mí me gustaría que estuviera acá la que recibe los casos, pero si se está comportando de acuerdo al protocolo, se recibe el caso, se detecta la gravedad del caso y si hay en la población, ya sea el Bolsón, Río Colorado, Sierra Grande, una departamento especial que se ocupa de violencia doméstica, que ustedes lo tienen, el caso se le deriva a la oficina de violencia doméstica, pero con todos los recaudos que hay que tener. Ya tuvimos un caso en Río Colorado, en donde un caso muy lamentable, que fue a la oficina le dijo al juez de paz está en condiciones de fijar un régimen de visita, no sé si ustedes se acuerdan del caso, ¿te acordás? Y el hombre mató a los dos chicos. Y eso causó la muerte del juez de paz. Destacó la última visita que hizo la defensora del pueblo, Nadina Díaz, aquí a la localidad, destacó este trabajo interinstitucional que se realiza. Por eso importantísimo. Eso forma las redes. Y periódicamente la Casa de Justicia abre sus puertas para que las redes vengan. Porque no queremos que la gente que no pueda ser atendida porque el tema no da para la Casa de Justicia y deba ir a un hospital o a la oficina de violencia o a la de drogadicción o a la de niños, niñas y adolescentes, sea peloteado. Entonces, ¿qué es lo que establecimos? Que la Casa de Justicia se comunica con el organismo de la red al cual deriva la persona. Y el organismo de la red, si hace bien las cosas y cumple con lo que le pedimos, tiene que decir vino y lo estamos atendiendo. Y después se debería hacer el seguimiento. ¿Se hace ese seguimiento? Habría que preguntarles a la casa, ¿no? En el protocolo está el seguimiento. Es clave el no lo hace seguimiento, nadie casi porque es tremendo el tema del seguimiento, pero muy importante. Nosotros, justamente no sé si estoy tal vez adelantando algo, porque en la reunión que acabamos de tener con todas las casas de justicia, una de las cosas que se dijo es que tienen que compatibilizar un poco qué hacer justamente como protocolo en los casos de violencia doméstica o de violencia familiar, porque es el problema que existe, el problema que empieza a notarse en realidad desde que la Corte puso la oficina, hay ya en varias provincias abiertas oficinas de violencia doméstica, sobre todo en el noroeste y en Santa Cruz. Entonces, estas idea de que la violencia doméstica hay que denunciarla, se empieza a concientizar la población, se empiezan a hacer las denuncias, ya la gente, nadie entiende que esto es algo entre cuatro paredes, el periodismo lo está tratando de otra manera, en esto yo le agradezco al periodismo porque lo que antes era crimen pasional, la quería tanto que la mató de celos, ahora es violencia doméstica, el primero que busca en unas pestañas, ¿no es cierto?, es al novio, al marido, tal vez no sea culpable, pero por lo menos se empieza a sospechar de él rápido. Esto tienen que, este problema como algo nuevo, como acá ustedes dicen, o por lo menos se ha incrementado la denuncia. No porque no existiera el problema, pero por lo menos ahora se denuncia. Pero bueno, hay que saber cómo tratarlo. Todavía está poco claro cómo hay que tratarlo acá, y realmente se están tratando de compatibilizar protocolos y además a veces no es igual porque cada población tiene recursos distintos, pero de ver qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Porque las casas están todas muy preocupadas. Doctora, otro tema, dos frases bien argentinas.
los ladrones entran por una puerta y salen por la otra, y en los países árabes no roban porque te cortan el brazo. ¿Cuál es el modelo argentino y a dónde buscamos el equilibrio? Bueno, no, yo creo que es un exceso. Las frases hechas no describen situaciones o describen una parte del problema. En la Argentina no te cortan la mano. La Argentina es un país donde priman los derechos humanos. Justamente los derechos humanos los tiene también el acusado, porque acá hay una presunción de inocencia. La presunción de inocencia rige y bueno, esto es como debe ser. Ahora, esto de que entran una puerta y salen por la otra es relativo. En realidad hay delitos que son excarcelables, hay delitos que no lo son, hay ciertos tiempos que se cumple la condena y después hay que salir. Bueno, además no hay cárceles suficientes, yo creo que lo dije ayer y lo digo siempre, en realidad el problema es que no se construyen cárceles porque esto no da votos, en realidad bueno, los derechos humanos priman, como digo, y las leyes son las que dicen cuándo sale y cuándo entra. O sea, el juez no hace cualquier cosa, el juez se rige por las leyes. Entonces, no es que hay que echarle la culpa al juez si alguien sale, hay que mirar primero qué es lo que decía la ley. Bueno, en este sentido, la reforma del Código Procesal Penal, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo no lo he estudiado todavía, así que lo único que puedo decir en forma general es que el principio inquisitivo no es y tiene que haber justamente defensa, que el nuevo código permite la defensa. Así que hay una acusación, el sistema acusatorio es el que debe primar. O sea, como línea general y como sistema, el sistema nuevo es el que debe regir. Aparte de eso, algunos detalles, bueno, habrá que ver. El poder político siempre termina echándole la culpa a la justicia, sobre todo los temas de inseguridad. ¿La justicia ha hecho autocrítica suficiente en el país de cara a las demandas del siglo XXI? La justicia está siempre haciendo autocrítica. Justamente somos nosotros los que hemos empezado con la mayor parte de las críticas, por eso empezamos con estos nuevos conceptos, con la mediación, las casas de justicia, todo esto. En realidad, todas las reformas del Poder Judicial casi han venido de adentro del Poder Judicial, no vienen de afuera, porque nadie piensa, le echan la culpa al Poder Judicial, pero nadie piensa mucho en el Poder Judicial. Lo cierto es que no, bueno, piensan bien, pero en realidad es la propia justicia, ¿no es cierto?, las políticas de la Corte Suprema actual, las políticas nuestras desde las cámaras, cuando alguien hay que echarlo por juicio político, las denuncias vienen de los jueces, generalmente porque a nadie le gusta tener